Hola, mi nombre es Azucena y yo les voy a hablar acerca de genética y herencia. Bueno, pues vamos a comenzar a definir. La genética es una rama de la biología que estudia la transmisión de las características hereditarias. El ADN y ARN intervienen en la biosíntesis de ellos mismos y de todos los demás componentes celulares según un código genético que se transmite de padres a hijos. El material hereditario está formado por nucleoproteínas y está contenido en los cromosomas. Cabe mencionar que estos son portadores de la herencia biológica en todos los seres vivos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cromosomas. El núcleo de cada célula sexual humana contiene 23 cromosomas, que son organulos filiformes en forma de hilos, y cada uno de ellos tiene una larga molécula enroscada de una sustancia química llamada ADN. Este contiene más o menos 30.000 genes y cada uno de ellos contiene información precisa sobre características físicas que va a tener la persona de forma particular. Los genes trabajan toda la vida porque nuestro cuerpo no deja de producir células nuevas para suplir a las que se mueren o se lastiman, y gracias a ellos todos los tejidos, excepto el nervioso, se renuevan. Los genes se encuentran distribuidos en 46 cromosomas dentro de nuestras células. Los pares del 1 al 22 son iguales en hombres y mujeres y se conocen como autosomas. El par 23 se compone por los cromosomas que van a determinar el sexo. Las mujeres tienen dos cromosomas XX y los hombres tienen un cromosoma X y otro Y. Bueno, ahora voy a hablar un poco acerca de las leyes de Mendel, que es una parte importante en la genética. Conviene aclarar que Mendel, por ser pionero, carecía de conocimientos actuales sobre la presencia de pares de alelos en los seres vivos y sobre el mecanismo de transmisión de los cromosomas, por lo que esta exposición está basada en la interpretación posterior de los trabajos de Mendel. A continuación vamos a explicar las leyes de manera muy breve. La primera ley de Mendel. A esta ley se llama Ley de la Uniformidad de los Híbridos de la Primera Generación, F1, y dice que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Los individuos de esta primera generación filial, F1, son heterocigotos o híbridos, pues sus genes alelos llevan información de las dos razas puras u homocigotas, la dominante que se manifiesta y la recesiva que no lo hace. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes que producían las semillas amarillas con una variedad que producía semillas verdes. Al hacer el cruzamiento entre estas plantas, obtenía siempre plantas con semillas amarillas, como lo vemos en esta imagen. Otros casos para la primera ley de Mendel se cumple también para el caso en que un determinado gen dé lugar a una herencia intermedia y no dominante, como es el caso del color de las flores del Don Diego de noche. Al cruzar las plantas de la variedad de flor blanca con las plantas de la variedad de flor roja, se van a obtener plantas de flores rosas, como se puede observar a continuación. Para la segunda ley de Mendel, a la segunda ley de Mendel también se le llama de la separación o disyunción de los alelos. Experimento de Mendel. En este experimento, Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación, F1, del experimento anterior y las polinizó entre sí, donde el cruce obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción que se indica en la figura. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo. Los dos alelos distintos para el color de la semilla presentes en los individuos de la primera generación filial no se han mezclado ni desaparecido, solamente ocurría que se manifestaba solo uno de los dos. Cuando el individuo del fenotipo amarillo y genotipo A mayúscula, A minúscula, forme los gametos,
Se separan los alelos de tal forma en que cada gameto solo habrá uno de los alelos y así se puede explicar los resultados obtenidos. Otros casos para la segunda ley, en el caso de los genes que presentan herencia intermedia, también se cumple el enunciado de la segunda ley. Si tomamos dos plantas de flores rosas de la primera generación filial, F1, y las cruzamos entre sí, se obtienen plantas con flores blancas, rosas y rojas. También en este caso se manifiestan los alelos para el color rojo y blanco que permanecieron ocultos en la primera generación filial. Ahora vamos a hablar del retrocruzamiento. Aquí tenemos un retrocruzamiento de prueba. En el caso de los genes que manifiestan la herencia dominante, no existe ninguna diferencia aparente entre los individuos heterocigotos y los homocigotos, pues ambos individuos presentan un fenotipo amarillo. La prueba del retrocruzamiento o simplemente cruzamiento prueba sirve para diferenciar el individuo homo del heterocigoto y consiste en cruzar el fenotipo dominante con la variedad homocigota recesiva y si es homocigoto, toda la descendencia va a ser igual. En este caso se cumple la primera ley de Mendel. Si es heterocigoto, en la descendencia volverá a aparecer el carácter recesivo en una proporción del 50%. ¿Cómo podemos diferenciar en estas dos imágenes que tenemos aquí? Ahora vamos a hablar acerca de la tercera ley de Mendel. Se conoce esta ley como la de herencia independiente de características y hace referencia al caso que se contemplen los dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se va a transmitir siguiendo las leyes anteriores, con independencia de la presencia de otro carácter. En este experimento, Mendel cruzó plantas de guisantes de semilla amarilla y lisa con plantas de semilla verde y rugosa, homocigotas para ambas de los dos caracteres. Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas amarillas y lisas, cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados y revelándonos también que los alelos dominantes para estos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa. Las plantas obtenidas y que constituyen la F1 son dihíbridas, o sea que son A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Estas plantas de la F1 se cruzan entre sí teniendo en cuenta los gametos que formarán cada una de las plantas y se puede apreciar que los alelos de los distintos genes se transmiten con independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial, F2, aparecen guisantes amarillos y rugosos y otros que son verdes y lisos, combinaciones que no se habían dado ni en la generación parental ni en la filial primera, F1. Asimismo, los resultados obtenidos para cada uno de los caracteres considerados por separado responden a la segunda ley. Bien, ahora vamos a hablar acerca del código genético. Sabemos que el ADN contiene el código genético que ordena el desarrollo, crecimiento y mantenimiento de los seres vivos. El ADN está constituido por una doble cadena helicoidal que está formada por parejas de nucleótidos, los cuales llevarían inscrito el código genético. Así pues, el bloque genético de un ser vivo, o sea, genoma, constaría de un conjunto de cromosomas formados a su vez por eslabones o genes, todos ellos formados por parejas de nucleótidos que contendrían los datos genéticos según su distribución en la cadena. Ahora bien, vamos a ver cómo funciona el código genético. Vamos a hacer como un resumen de resumen. Como hemos dicho, los cromosomas constan de genes, cada uno de los cuales tiene la misión de influir en un determinado elemento de las células. Cada gen consta de una porción de código del cual solo podrá acoplarse un determinado órgano o elemento de la célula. En cada gen podemos distinguir tres características: código, AMP energético y nucleótidos, timina, adenina, citosina, guanina y acumuladores emisores de electrones.
Bien, para concluir vamos a hablar un poco acerca de la herencia ligada al sexo. Hay algunos caracteres que están determinados por genes que se encuentran en los cromosomas sexuales y por tanto se heredan a la vez que el sexo. El tipo de herencia de estos caracteres se denomina herencia ligada al sexo. Algunas enfermedades que padece la especie humana se deben a la presencia de algún gen defectuoso en algún cromosoma. Si el gen defectuoso se localiza en un cromosoma sexual, las enfermedades al que van a dar lugar se van a heredar ligadas al sexo. El hombre solo tiene un cromosoma X, por ello todos los genes situados en él se manifestarán, sean dominantes o recesivos. En cambio, en la mujer, un gen recesivo no se va a manifestar. Si en el otro cromosoma X se encuentra un alelo dominante, en este caso se dice que la mujer es portadora y la probabilidad de que sus hijos varones exhiban dicho carácter es de un 50%. Por ejemplo, el daltonismo, un tipo de distrofia muscular, y la hemofilia son enfermedades determinadas por genes en el cromosoma X y por tanto se heredan ligadas al sexo. Ambas anomalías se producen por sendos genes recesivos localizados en el cromosoma X. Y bueno, espero que les ayude. Traté de abordar la información de manera muy general. Espero que les sirva. Gracias.